Hay un fenómeno silencioso que ocurre desde hace siglos y que pocas personas se detienen a observar con verdadera atención. No hace ruido, no se anuncia en voz alta y no aparece en los titulares. Sin embargo, quienes saben reconocerlo, lo ven todos los días. Son personas comunes, hombres y mujeres aparentemente normales, que no corren detrás del dinero con desesperación, pero aún así, el dinero parece encontrarlos una y otra vez. Las oportunidades llegan en el momento justo. Las puertas se abren cuando parecen cerradas para todos los demás. Siempre aparece una solución, un contacto, una idea, una coincidencia que termina cambiando el rumbo de su vida financiera. No son necesariamente más inteligentes que tú, no trabajan hasta el agotamiento extremo, ni viven esclavizados por el miedo a no tener suficiente. Tampoco poseen secretos financieros modernos, ni fórmulas mágicas de negocios, y aún así, prosperan. Mientras muchos luchan sin descanso, ellos avanzan con una extraña naturalidad, como si existiera una fuerza invisible empujándolos suavemente en la dirección correcta. Esto nos lleva a una pregunta incómoda, pero inevitable. ¿Por qué algunos atraen la abundancia y otros, aun haciendo todo bien, parecen chocar siempre con la escasez? Durante generaciones, esta pregunta fue ignorada o respondida con explicaciones superficiales. Se dijo que todo dependía del azar, del talento, del contexto social o simplemente de la suerte. Pero los antiguos sabios judíos no aceptaban respuestas tan pobres. Para ellos, nada verdaderamente importante ocurría por casualidad. El universo no era un caos, sino un sistema ordenado, regido por leyes visibles e invisibles. Y la prosperidad, al igual que la gravedad o el crecimiento de una semilla, respondía a principios espirituales muy precisos. En los textos antiguos, transmitidos de maestro a discípulo y protegidos durante siglos, se habla de una verdad que hoy resulta casi revolucionaria. El dinero no es solo materia, es energía en movimiento, y como toda energía, responde a la frecuencia con la que una persona vibra internamente. Por eso, dos personas pueden vivir en el mismo lugar, trabajar la misma cantidad de horas y aún así obtener resultados completamente distintos. La diferencia no está solo en lo que hacen, sino en lo que emanan. Aquí es donde comienza a revelarse el misterio. Los sabios enseñaban que cada ser humano emite una señal constante hacia el mundo. Esa señal no se genera con palabras ni con pensamientos superficiales, sino con algo mucho más profundo, su identidad espiritual. Y en el centro de esa identidad se encuentra un elemento que casi nadie considera importante, pero que para la tradición judía es sagrado: el nombre. En hebreo, el nombre no es una simple etiqueta social, no es un sonido elegido al azar para diferenciar a una persona de otra. El nombre es considerado un código, una firma energética, una llave que conecta al alma con su propósito y con las bendiciones que le corresponden. Los sabios afirmaban que cuando una persona vive desconectada del poder de su nombre, camina por la vida con una frecuencia incompleta. Trabaja, se esfuerza, lucha, pero no atrae. Persigue, pero no recibe. Este conocimiento no era público. No se enseñaba en plazas, ni se escribía para cualquiera. Era reservado para aquellos que estaban listos para comprender que la prosperidad no comienza en la billetera, sino en el alma. Los antiguos cabalistas sabían que revelar estos principios sin preparación podía llevar a malentendidos, superstición o uso egoísta. Por eso, el conocimiento se transmitía con cuidado, envuelto en historias, símbolos y rituales simples, pero profundamente precisos. Existe una razón por la cual algunas personas parecen estar siempre en el lugar correcto, en el momento correcto. No es coincidencia, es alineación. Cuando el nombre de una persona, su intención y las leyes espirituales se armonizan, el flujo de la abundancia comienza a moverse hacia ella de forma casi inevitable. No porque el universo la favorezca arbitrariamente, sino porque esa persona ha aprendido a sintonizar con una frecuencia que siempre estuvo disponible. Tal vez mientras escuchas estas palabras,
algo dentro de ti se remueve, una sensación sutil, una intuición difícil de explicar. No es casual. Según la sabiduría judía, cuando un conocimiento verdadero se acerca a alguien que está listo para recibirlo, el alma lo reconoce antes que la mente. Y ese reconocimiento se manifiesta como curiosidad, como inquietud o como una esperanza silenciosa que se despierta después de mucho tiempo dormida. Esta enseñanza no promete riquezas instantáneas ni milagros vacíos. Promete algo más profundo y duradero: comprensión. Comprender por qué el dinero huye de algunos y busca a otros. Comprender que la escasez no siempre es un castigo, sino una señal de desalineación. Comprender que la abundancia no se roba, no se fuerza y no se implora, se activa. En las próximas partes de este mensaje, iremos desvelando paso a paso cómo los antiguos sabios judíos entendían esta activación, por qué el nombre ocupa un lugar central en este proceso y cómo ciertos números hebreos funcionan como llaves espirituales, capaces de abrir canales de prosperidad que han estado cerrados durante años. Nada de esto es nuevo, nada de esto es moderno, es antiguo, probado y profundamente transformador. Por ahora quédate con esta idea. El dinero no persigue a quien corre detrás de él con miedo. El dinero responde a quien aprende a vibrar en la frecuencia correcta. Y ese ajuste comienza con algo que siempre estuvo contigo desde el día en que llegaste a este mundo: tu nombre. Para comprender por qué este conocimiento funciona, primero debemos detenernos en algo que la mayoría de las personas da por sentado y nunca cuestiona: su propio nombre. Desde pequeños nos enseñan a escribirlo, a responder cuando lo escuchamos, a firmar documentos con él, pero casi nadie nos explica lo que realmente representa. En la sabiduría judía milenaria, el nombre no es un simple identificador social, es una declaración espiritual. Es la forma en que el alma se presenta ante el universo. Los antiguos sabios enseñaban que el nombre contiene la esencia de la persona. En hebreo, las letras no son símbolos vacíos, sino portadoras de energía, significado y vibración. Cada letra tiene un valor numérico, una fuerza específica y una conexión directa con dimensiones espirituales. Por eso, cuando alguien pronuncia tu nombre, no solo está llamándote a ti, está activando una frecuencia que te pertenece desde antes de nacer. Nada en esto es accidental. Según la tradición judía, el nombre de una persona es inspirado desde lo alto, incluso cuando los padres creen que lo eligieron por gusto o tradición familiar. En realidad están siendo guiados por una sabiduría mayor. El nombre se convierte así en un puente entre el alma y su misión en este mundo. Cuando una persona vive desconectada de su nombre, de su identidad espiritual, siente que algo no encaja. Puede tener talento, voluntad y esfuerzo, pero aún así experimentar bloqueos constantes, especialmente en el área del sustento y la prosperidad. Los sabios explicaban que el dinero fluye hacia quien está alineado con su verdadera identidad, no hacia quien se esfuerza más, sino hacia quien vibra de forma correcta. Y esa vibración comienza cuando la persona reconoce el poder que habita en su propio nombre. No desde el ego, sino desde la conciencia. Cuando alguien honra su nombre, lo escribe con intención, lo pronuncia con respeto y lo conecta con leyes espirituales superiores, comienza un proceso silencioso de reordenamiento interno. Tal vez ahora comprendas por qué muchas personas sienten que viven apagadas, como si algo las frenara, mientras otras avanzan con una confianza natural. No se trata de arrogancia ni de privilegio, sino de alineación. La tradición judía enseña que cuando el nombre de una persona está en armonía con las fuerzas espirituales de la abundancia, el sustento deja de ser una lucha constante y se transforma en un flujo. Este conocimiento nunca fue pensado para ser exclusivo de unos pocos. Aunque durante siglos fue transmitido en secreto, los sabios siempre supieron que llegaría el momento en que tendría que ser compartido con más personas. No porque el mundo se haya vuelto más especial, sino porque la necesidad se ha vuelto más profunda. Hoy, millones de personas viven con miedo al futuro, con ansiedad por el dinero
y con una sensación permanente de escasez. Y cuando la necesidad es grande, la sabiduría vuelve a revelarse. Si estás escuchando esto, no es casualidad. Tal vez llegaste por curiosidad, tal vez por desesperación o tal vez simplemente porque algo te llamó. Sea cual sea la razón, hay una invitación implícita en este momento. No solo a escuchar, sino a formar parte de una comunidad que busca comprender y aplicar las leyes espirituales de la prosperidad desde una raíz ancestral. Por eso, quiero hacer una pausa aquí de manera natural y sincera. Si este mensaje está resonando contigo, si sientes que estas palabras despiertan algo en tu interior, te invito a suscribirte a este canal, no como un simple gesto digital, sino como una declaración simbólica. Al hacerlo, estás diciendo que eliges acercarte a una sabiduría antigua que puede transformar tu relación con el dinero, con el sustento y con tu propio valor. Y si lo sientes en tu corazón, te invito también a escribir en los comentarios tu nombre y la ciudad o el país desde donde nos estás escuchando. En la tradición judía, nombrar es activar. Cuando escribes tu nombre con intención, lo traes a la conciencia. Cuando dices desde dónde estás, reconoces tu lugar en el mundo. No es un comentario más, es un acto de apertura, una forma de permitir que la bendición de la prosperidad comience a moverse hacia ti. Este canal no es solo un espacio de enseñanza, es un punto de encuentro. Personas de distintos países, culturas y realidades, unidas por un mismo deseo, comprender las leyes invisibles que gobiernan la abundancia. La sabiduría judía no discrimina ni conoce fronteras. Funciona en cualquier lugar donde haya un corazón dispuesto a aprender y aplicar. Mientras avanzamos en este camino, recuerda esto. Tu nombre no es débil, no es común, no es insignificante. Es una llave. Y como toda llave, necesita ser utilizada de la forma correcta para abrir las puertas que le corresponden. En la siguiente parte, comenzaremos a revelar cómo ciertos números hebreos, combinados con tu nombre y con el elemento más antiguo de la creación, el agua, forman un sistema espiritual capaz de activar canales de prosperidad que han estado dormidos durante mucho tiempo. Para los antiguos sabios judíos, el universo no estaba compuesto solo de materia visible. Todo lo que existe tiene una raíz espiritual, un diseño invisible que precede a su manifestación física. Bajo esta comprensión, los números no eran simples herramientas matemáticas, sino expresiones vivas de leyes divinas. Cada número representaba una fuerza, una corriente específica, que fluye desde lo alto hacia el mundo material. Por eso, cuando hablamos de los 7 números hebreos, no estamos hablando de cifras comunes, sino de llaves espirituales que activan canales precisos de prosperidad. El número 7 ocupa un lugar central en la tradición judía. 7 días de la creación, 7 brazos de la menorá, 7 semanas entre Pesaj y Shavuot. El 7 representa el ciclo completo, la unión entre lo espiritual y lo material. No es un número elegido al azar, es el símbolo de la perfección en acción. Los sabios enseñaban que todo lo que desea manifestarse de forma estable y duradera debe pasar por la energía del 7. Cada uno de los 7 números hebreos asociados a este conocimiento ancestral cumple una función específica dentro del flujo de la abundancia. No actúan de manera aislada, sino como un sistema. El primero es el 1, Aleph, que simboliza la unidad con la fuente infinita. Sin conexión con la fuente, no hay provisión real, solo esfuerzo agotador. El 3 representa expansión y crecimiento continuo. El 7 señala la bendición completa. El 18, Jai, es vida, vitalidad y sustento. El 26 corresponde al valor numérico del nombre sagrado del Creador, atrayendo providencia directa. El 72 está ligado a los canales de manifestación divina, y el 365 representa continuidad, abundancia diaria, sin interrupciones. Pero los sabios sabían que conocer los números no era suficiente. El conocimiento debía ser activado, llevado del plano intelectual al plano vibracional. Aquí es donde entra uno de los elementos más antiguos y sagrados de la creación,
el agua. En la sabiduría judía, el agua no es solo un recurso físico, es un medio de transmisión, es memoria, es receptividad pura. El agua no impone, recibe, no resiste, absorbe. Por eso, desde los rituales de purificación hasta las bendiciones más profundas, el agua siempre ocupa un lugar central. Los antiguos rabinos entendían que el agua tiene la capacidad de grabar información espiritual, no en un sentido moderno o científico como se lo entiende hoy, sino desde una comprensión espiritual profunda. El agua actúa como un puente entre mundos, un conductor entre lo invisible y lo visible. Cuando se introduce una intención clara, un nombre y números sagrados en el agua, se crea una especie de alianza entre el alma de la persona y las fuerzas de la abundancia. Este principio explica por qué el ritual no requiere objetos costosos ni elementos complejos. No se necesita oro, incienso raro, ni conocimientos ocultos avanzados. Solo papel, agua y conciencia. La simplicidad no es una debilidad, es una prueba de autenticidad. Los sabios enseñaban que los secretos más poderosos fueron diseñados para ser accesibles incluso para los más humildes, porque la abundancia divina no discrimina entre ricos y pobres, sino entre quienes están alineados y quienes no. El agua, al estar en reposo durante el proceso, entra en un estado de receptividad máxima. Mientras el mundo duerme, el ruido mental disminuye y las capas más profundas de la realidad se vuelven más accesibles. Por eso, muchas de estas prácticas eran realizadas durante la noche. No por superstición, sino por comprensión de los ciclos espirituales. La noche es el útero de la manifestación. Lo que se siembra en silencio germina con fuerza. Cuando el nombre de una persona se une a los 7 números hebreos dentro del agua, no ocurre magia inmediata en el sentido infantil del término. Ocurre algo más sutil y más poderoso, una reconfiguración. La frecuencia de la persona comienza a alinearse con las corrientes de prosperidad que siempre han estado disponibles, pero que permanecían cerradas por falta de sintonía. El agua actúa como mensajera, llevando esa nueva información a cada célula del cuerpo, recordándole al alma su capacidad de recibir. Los sabios comparaban este proceso con afinar un instrumento musical. El instrumento no está roto, simplemente está desafinado. Cuando se ajustan las cuerdas, la música comienza a fluir de manera natural. De la misma forma, cuando una persona ajusta su frecuencia interna mediante estos códigos espirituales, el flujo del dinero deja de sentirse forzado. Las oportunidades comienzan a aparecer, las ideas se aclaran, las conexiones se activan. Es importante comprender que este conocimiento no busca reemplazar el esfuerzo ni la acción. Los antiguos jamás enseñaron pasividad, enseñaron alineación. El trabajo sigue siendo necesario, pero deja de ser una lucha constante. La mente se calma, el corazón se abre y la persona empieza a reconocer oportunidades que antes pasaban desapercibidas. En la siguiente parte, veremos cómo esta activación comienza a manifestarse en la vida real, a través de experiencias concretas, testimonios y resultados que no siempre llegan de la forma que se espera, pero que siempre responden a una ley precisa. Porque cuando los números, el nombre y el agua se unen con intención sincera, algo se pone en movimiento. Y una vez que ese movimiento comienza, la realidad nunca vuelve a ser la misma. Cuando este conocimiento comienza a aplicarse, muchas personas esperan un resultado inmediato y evidente, como si el dinero tuviera que aparecer de una sola forma específica. Sin embargo, los sabios judíos siempre enseñaron que la abundancia rara vez se manifiesta de manera rígida. La prosperidad es inteligente, se adapta a la vida, a las circunstancias y al nivel de conciencia de cada persona. Por eso, los resultados de esta activación espiritual pueden tomar diferentes caminos, aunque todos respondan a la misma ley. Algunas personas experimentan cambios externos casi inmediatos. Un pago atrasado que aparece sin explicación, un cliente que regresa después de mucho tiempo, una oportunidad laboral que surge de manera inesperada. Otras viven transformaciones más sutiles, pero igualmente poderosas. Claridad mental,
tranquilidad interior, confianza renovada. Y es precisamente desde ese estado interno donde comienzan a tomar decisiones diferentes, a ver oportunidades que antes ignoraban y a actuar con una seguridad que no tenían. Los sabios explicaban que la abundancia no siempre llega primero como dinero, sino como apertura. Se abren caminos, se liberan bloqueos, se disuelven miedos antiguos. Muchas personas han vivido durante años atrapadas en patrones de escasez heredados, no solo económicos, sino emocionales y espirituales. Cuando estos patrones se activan y comienzan a transformarse, la realidad externa responde como un espejo. Existen relatos de comerciantes que, después de realizar este proceso de alineación, comenzaron a notar pequeños cambios. Un proveedor que ofrece mejores condiciones, un socio que propone una colaboración justa, un error que se evita a último momento y que habría generado una gran pérdida. Estos detalles, que antes se habrían atribuido a la suerte, son comprendidos desde la sabiduría judía como señales claras de que los canales de prosperidad se están reordenando. Es importante entender que la energía activada no actúa en el vacío, actúa en la vida real. Por eso, muchas veces el resultado llega en forma de oportunidad y no de resultado final. La tradición enseña que el Creador abre la puerta, pero la persona debe tener el coraje de cruzarla. Quien espera pasivamente se frustra. Quien permanece atento reconoce el momento correcto. Algunas personas se sorprenden porque, después de este proceso, sienten el impulso de hacer cambios prácticos, ordenar sus finanzas, hablar con alguien pendiente, retomar un proyecto abandonado. Nada de eso es casual. Es parte del mismo movimiento energético. Cuando la mente se aclara y el miedo disminuye, la acción se vuelve más efectiva. Y cuando la acción se alinea con la intención, los resultados comienzan a acumularse. Los antiguos sabios advertían que comparar resultados es un error. Cada alma tiene su ritmo, su camino y sus pruebas. Lo importante no es cómo llega la abundancia, sino que comienza a moverse. A veces el primer signo es interno, casi imperceptible, pero con el tiempo, esa transformación interior se traduce en mejoras visibles y sostenidas. Quiero hacer aquí una pausa consciente. Si tienes alguna duda, reflexión o incluso una opinión diferente sobre este tema, este es el momento de compartirla. La sabiduría judía no teme a las preguntas. Al contrario, las honra. Los grandes maestros enseñaban que una pregunta sincera vale más que una respuesta repetida sin comprensión. Por eso, te invito a escribir en los comentarios lo que piensas, lo que sientes o lo que no te queda claro. Tu voz también forma parte de este espacio. Tal vez tengas una experiencia personal relacionada con la prosperidad, con rituales, con salmos o con prácticas espirituales que hayan marcado tu vida. Tal vez tengas una inquietud o incluso una resistencia. Todo es bienvenido cuando nace desde el respeto y la búsqueda genuina. Muchas veces, una pregunta que alguien se anima a escribir es exactamente la respuesta que otra persona estaba esperando. Este canal no busca imponer creencias, sino abrir caminos de comprensión. La sabiduría milenaria judía ha sobrevivido durante siglos, porque siempre fue transmitida con diálogo, análisis y reflexión profunda. Nada aquí se sostiene solo por fe ciega. Se sostiene por experiencia, por repetición y por resultados observados a lo largo del tiempo. Recuerda que la abundancia no es un premio reservado para unos pocos elegidos. Es una condición natural cuando la persona se alinea con las leyes que la gobiernan. Y ese alineamiento no ocurre de una sola vez. Es un proceso. Cada paso, cada comprensión y cada acción consciente fortalece el flujo. En la parte final de este mensaje hablaremos de cómo sostener esta activación en el tiempo, cómo evitar volver a los patrones de escasez y cómo convertir la prosperidad en un estado permanente, no en un evento aislado. Porque el verdadero objetivo de esta sabiduría no es un milagro puntual, sino una transformación duradera en tu relación con el dinero, con la vida y contigo mismo. Hemos llegado a un punto clave, no a un final,
sino a un cierre consciente que abre un nuevo estado interno. La sabiduría judía enseña que todo conocimiento verdadero debe conducir a una transformación interior, no solo a una emoción momentánea. Si algo de lo que escuchaste hasta ahora resonó contigo, no es porque sea nuevo, sino porque tu alma ya lo reconocía. Nada de esto llega por casualidad. Cuando una enseñanza aparece repetidamente en tu vida, es porque estás preparado para sostenerla. El verdadero secreto de la prosperidad no está en un gesto aislado, sino en la coherencia entre pensamiento, intención y acción. Los sabios decían que el dinero es una consecuencia, no un objetivo. Cuando la persona corrige su relación interna con el sustento responde. Por eso este cierre no busca prometer milagros vacíos, sino invitarte a una activación profunda y responsable. La activación comienza en silencio, no cuando se anuncia, sino cuando se integra. Al escribir tu nombre, al contemplar los números hebreos y al utilizar el agua como puente, no estás forzando al universo a darte algo, estás recordándole a tu alma que puede recibir. Ese cambio de postura es sutil, pero poderoso. Pasas de la carencia a la disponibilidad, de la ansiedad a la confianza, del esfuerzo ciego a la acción alineada. Es importante comprender que la prosperidad no siempre llega en la forma que la mente espera. A veces llega como una idea clara, como una conversación necesaria, como una puerta que se abre justo cuando parecía que todo estaba cerrado. Otras veces llega como una protección silenciosa, un problema que no ocurre, una pérdida que se evita, una decisión equivocada que se posterga. Todo eso también es abundancia. Los sabios enseñaban que quien aprende a reconocer estas señales comienza a vivir en un estado de gratitud activa. No una gratitud ingenua, sino una gratitud consciente que fortalece el flujo. Porque lo que se reconoce, crece, y lo que se ignora, se debilita. Cuando una persona deja de enfocarse solo en lo que falta y empieza a valorar lo que se mueve, la realidad responde con más movimiento. Este es el momento de hacer un llamado interno, no a la urgencia, sino a la constancia, no a la desesperación, sino a la disciplina espiritual. Si decides aplicar este conocimiento, hazlo con respeto y claridad. No como un experimento vacío, sino como un acto de alineación. La tradición judía siempre enseñó que la intención correcta es lo que activa la bendición, no la repetición mecánica. Y aquí llega el llamado a la acción consciente. Si este mensaje te aportó valor, si sientes que esta sabiduría merece seguir viva y compartida, apoya este canal con un me gusta, no por el algoritmo solamente, sino como un gesto simbólico de reconocimiento. Cuando apoyas lo que te elevas con ello. Y si aún no lo hiciste, suscríbete para seguir profundizando en enseñanzas que no se encuentran en cualquier lugar. Este espacio fue creado para quienes sienten que el dinero no debe ser una fuente de miedo, sino una herramienta de equilibrio. Para quienes intuyen que la prosperidad y la espiritualidad no están en conflicto, sino que se complementan. Para quienes buscan una abundancia que no los aleje de su esencia, sino que la fortalezca. Antes de cerrar, toma un instante. Respira. Recuerda tu nombre. No como una palabra común, sino como una vibración viva. Recuerda que no estás separado de la abundancia, solo estabas desconectado de ella, y toda conexión verdadera comienza con conciencia. Que este conocimiento no se quede solo en palabras, que se convierta en claridad, en acción y en equilibrio, y que el sustento fluya hacia ti de la manera correcta, en el momento correcto y con propósito. Porque cuando el alma está alineada, la prosperidad no se persigue, responde.